Días para todos. En la clase de hoy vamos a seguir hablando sobre instrumentos virtuales, vamos a hacer algunas precisiones y digamos a tratar de ampliar un poquito la experiencia que he notado que ustedes necesitan un poco más respecto a estos instrumentos virtuales en los DAW y en concreto en Reaper. Muy bien. Antes que hablar de los instrumentos virtuales, les recuerdo el primer y el segundo reto que algunos tienen todavía dificultades con la presentación y con la subida de estos archivos a High Notes. Les di plazo hasta el viernes. Les extiendo el plazo un poquito esta semana, solamente hasta el viernes de esta semana. Después de eso, ya no les puedo extender el plazo más y me toca calificarlo pues negativamente. Ya acabo de poner el reto 3, que es el reto siguiente. Como ya vimos todo lo relacionado con grabación y con edición, entonces este nuevo reto lo que está pidiendo es la versión del proyecto siguiente a la que tenemos en la maqueta, ya con las voces, instrumentos y todas las cosas definitivas que van a quedar grabadas y con su respectiva edición. Les voy a compartir la pantalla para que revisemos juntos el enunciado de esta tarea y hagamos algunas precisiones al respecto. Recuerden que las tareas están publicadas por aquí en esta partecita que dice tareas y aquí nos aparece reto 3, grabación y edición. Entonces aquí está el enunciado, que algunos ya lo miraron. Vamos a mostrarlo en la vista de alumno para que miremos la forma como está redactado. Entonces, el reto 3 corresponde a grabación y edición. Les voy a leer. Instrucciones. De acuerdo con lo aprendido en clase y con las instrucciones que aparecen en este documento, principalmente en este, lo voy a abrir. Recuerden que fue uno de los materiales que estuvimos utilizando cuando hablamos de ese tema. En las grabaciones de clase y en los otros materiales vistos y publicados en la página del curso, ¿qué es lo que hay que hacer? Graba y edita el material final de la producción. ¿Qué quiero decir con final? El material definitivo. En la maqueta, por ejemplo, ustedes pueden haber hecho una versión preliminar de las voces o de los instrumentos solistas o de los instrumentos de la producción, pero con errores, con, digamos, la letra tralaleada porque todavía no se la sabían y cosas por el estilo. Entonces, aquí lo que se pide es una versión final y además de final, editada. En la próxima clase vamos a revisar algunos aspectos relacionados con esa edición para que puedan completarla para la fecha en que termina este reto. La debes subir a la plataforma HighNote, igual que el reto anterior, solo que como parte del mismo proyecto que creaste en esa plataforma para la entrega anterior. O sea que si ustedes están en HighNote en alguno de sus proyectos, lo que van a hacer simplemente es a ese proyecto agregarle los archivos propios de este reto número 3. De manera que en ese proyecto en HighNote vamos a tener toda la historia de la producción, es decir, el anteproyecto, la maqueta, en su premezcla y en su versión de proyecto empaquetado en .zip y su informe. Y lo correspondiente a este reto que es más o menos parecido. Vamos a leer de qué se trata. Allí debes subir 3 archivos. En primer lugar, el render estéreo del proyecto. Debes hacer una premezcla sencilla para que suene bien, pero todavía no es una mezcla completa. Es decir, emparejar un poquito los volúmenes, quizás ponerle una reverb, hacer la panoramización para distribuir en el estéreo y ya, que suene bien y con el cariñito pues de que sea una premezcla que funcione. Segunda cosa que hay que subir, el proyecto de Reaper. Ya aclaramos la clase pasada porque algunos no lo tenían muy claro que hay que comprimir en zip la carpeta del proyecto, no solo el proyecto, y asegurarse que en esa carpeta estén los archivos de audio correspondientes al proyecto para que yo lo pueda descargar y lo pueda abrir.
Y que además, para esa versión del proyecto, tenemos que tener los instrumentos virtuales congelados, de manera que yo o cualquiera que abra el proyecto no necesite tener los plugins que ustedes utilizaron, porque los instrumentos congelados responden por una versión en audio de lo que esos plugins aportaron. Tercero, el informe en PDF. Aquí estoy aclarando un poquito más para que mejoren la calidad de esos informes, que en la vez pasada estuvieron, digámoslo, muy escuetos. Entonces, el informe en PDF documentando todo el proceso. El informe debe incluir y explicar todos los procesos desarrollados y debe estar ilustrado con capturas de pantalla, fotografías de las sesiones de grabación, si las tienen, y otros elementos que consideren necesario, como por ejemplo fragmentos de las partituras o enlaces a los plugins y a los recursos que utilizaron, o a los tutoriales o a los materiales que utilizaron para construir el proyecto. Al final del informe debes incluir una pequeña reflexión, esto es nuevo y no lo traía la de la maqueta, sobre lo aprendido en el proceso y lo que te queda por aprender. Dos parrafitos, lo aprendido y lo que queda por aprender. Obviamente a todos nos quedan muchas cosas por aprender, pero con eso me refiero a aquellas cosas que se dieron cuenta que eran importantes en este punto del proceso y que todavía no saben. Donde dice, profe, a mí me gustaría saber cómo tal cosa. Muy bien, miren esto que está aquí puesto en rojo, fundamental. Lo que se tiene que entregar en Teams es el enlace compartido a HighNote. Y obviamente en HighNote pues tienen que ponerlo público para que ese enlace tenga sentido para mí. Por ningún motivo se recibirán las entregas por otros medios, ni por correo electrónico, ni por WhatsApp, ni por ningún lado. Todo en HighNote. Recuerden que además de que nos estamos formando para muchas cosas, estamos entendiendo cómo funcionan este tipo de procesos. Y HighNote es una plataforma que en este momento se utiliza muchísimo en el mundo del audio para compartir proyectos. Compartir con, por ejemplo, colaboradores del proyecto, pero también compartir, por ejemplo, con posibles productores o con posibles personas que podrían financiar un proyecto determinado. Entonces, es entender un poquito la lógica de producción, el rigor de la lógica de producción, y por eso es que no vamos a recibir por ningún otro medio esas entregas. Y hay otra razón de fondo, ustedes la saben, es que no tenemos espacio en los servidores de la universidad para almacenar estos archivos de audio, por lo tanto a mí antes de que los logre calificar ya me los han borrado cuando los suben el archivo directamente al Teams, y si me lo mandan por correo, el correo se convierte en un barril sin fondo porque hay una cantidad tan enorme de mensajes y es tan difícil buscar en esa cantidad enorme de mensajes que a veces es imposible encontrar las entregas de ustedes. Entonces, por favor, por Teams y como un enlace a highnotes.fm. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esa entrega del tercer reto? Pregunta, inquietud, sugerencia, queja, sentir, algo que decir. Profe, Profe. Hola Juan, entonces esto no sería la entrega final todavía. esto no sería entrega final todavía, porque la entrega final, que Pero, va a ser la que hacemos al llegar al final del semestre, en ¿m? que entonces en esta parte del proyecto, ¿qué es lo que se debe de hacer? Pues en realidad, pues aparte de hacer una premezcla y eso, ¿qué más se debe de hacer? No, eso, solamente eso, es tener la grabación definitiva de todo, editada y premezclada. Pero como me repites, por favor. Es tener la versión ya definitiva de todo lo grabado, editada y premezclada. ¿Qué quiero decir con editada? Quiero decir que si hay respiraciones, pegas mal hechas entre cosas que se copiaron y se pegaron, pedacitos que sobraron, ya deben estar consolidadas las pistas de cada cosa como van a quedar en el proyecto final. Ah, ya, ok. Imagina entonces, porque, porque yo esta parte de la, como de esa premezcla, Ujú, yo ya la había hecho en esta parte de la maqueta en la que te mandé. Pues yo ya había hecho ujú. esos volúmenes, ponerle reverberaciones
o ecualizar, cosas así, ya lo había como hecho. Juan, digamos que se hace en todas las etapas. Es decir, la maqueta, uno para que suene bien, siempre le hace una premezclita y la pone a sonar lo más decente posible, pero es una maqueta. Se supone que en esta entrega ya hay un nivel evolutivo superior de eso que antes era una maqueta. Entonces no vamos a tener descuadres rítmicos de nada, ya vamos a tener todas las voces perfectamente afinadas, todos los problemas técnicos, tanto musicales como de producción, resueltos, porque ya es una versión lista para ser mezclada, lo que ustedes van a entregar. El proceso que sigue después de este reto 3, el reto 4, es el proceso de postproducción, donde ustedes van a entregar mezclada y masterizada la canción. Entonces miren que va evolucionando desde la maqueta, que simplemente es una idea con los aspectos básicos puestos allí, a la versión que van a entregar en este momento, que es una versión ya grabada y editada, lista para mezclar, a la versión que van a entregar como versión final, que es una versión que ya está mezclada y ya está masterizada. Así uno adelante cositas de cada uno de esos puntos en cada una de las fases del proceso, digamos que se debe sentir el proceso evolutivo que debe tener la pieza. ¿Sí? ¿Te queda claro, Juan? Sí, yo creo que sí. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? No más preguntas. Bueno, está muy bien. Espérate, Entonces, sí, perdón, Juan. ¿cuándo es la entrega de esto? Aquí dice 10 de noviembre. Ah, ok. Profe, ¿Listo? Ujú. no, al final de la clase les pregunto porque es con respecto a otro reto que yo había visto que venció, pues una actividad que venció y yo no la había visto, que era la de microfonía para instrumentos individuales. Y yo pues que tenía como una actividad ahí, pero yo no me había fijado en eso. Bueno, entonces esas que están vencidas, a todos, lo que tengan vencido y no hayan entregado, les doy plazo durante esta semana hasta el viernes. ¿Listo? Ok, profe, listo. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, seguimos con el tema de los plugins y nos vamos a hablar de dos cositas que están acá. La primera, en relación con cómo se instalan los plugins. Y la segunda, en relación con los plugins propios de Reaper, cómo se pueden fabricar o cómo se puede producir esos plugins. Entonces, cuando nos referimos a la instalación de los plugins, digamos que tenemos dos familias de plugins que podemos encontrar, los que vienen con un instalador y los que vienen como una carpetica comprimida con unos archivos que uno mismo manualmente tiene que ir y poner en el sitio donde deben ir esos archivos. Vamos a revisar las dos posibilidades. Y al mismo tiempo que abro esta lista, también voy a abrir la lista de los plugins recomendados para que hagamos el ejercicio con algunos de esos y los instalemos y los pongamos a funcionar. Entonces recuerden que por aquí yo les tenía en este paquetico de cosas, lo voy a buscar dentro del curso para que ustedes lo encuentren fácil. Miren que aquí está y dice plugins de audio recomendados. Me refiero a este enlace. En este sitio hay una cantidad de plugins, tanto de efectos como de instrumentos virtuales. Y están comentados y digamos que son plugins que yo he visto, he utilizado y considero que son adecuados para el nivel y para el proceso en el que ustedes están. Y sobre todo que son plugins libres, que son plugins gratuitos. Entonces, vamos a revisar alguno de ellos y vamos a ver cómo es el proceso de instalación. Vamos revisemos también que yo aquí tengo categorías. Yo podría buscar instrumento. Y aquí tengo en la categoría instrumento algunos. Vamos a mirar, por ejemplo, el Helm. Helm es un sintetizador. Aquí está el enlace
a ese sintetizador, vamos a ir a esa página y lo primero que nos vamos a encontrar es la carretica que nos está haciendo la publicidad y la posibilidad de descargarlo, download. Entonces venimos aquí a download. Ellos nos están diciendo que el tipo de modelo de negocio que ellos tienen es con donación, pero yo en esas donaciones también puedo escribir que voy a donar 0 pesos. Eso también es una donación válida. El 0 también es un número, entonces simplemente pongo esto, me sugiere que me una a la lista de correo de ellos y si yo no lo hago no pasa nada y me ofrece la descarga. Este tipo de descarga que me está ofreciendo es un archivito cuyo nombre termina en MSI, es decir, es un instalador de Windows. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a descargar en algún sitio del computador. Aquí me va a quedar en mi carpeta de descargas, lo voy a abrir, simplemente di doble clic en él y me lleva al instalador. En estos instaladores no hay nada especial que aportar en términos generales, uno simplemente va a decir siguiente. Él me dice que ya lo tengo instalado, entonces le voy a decir remove para que lo instalemos desde cero. Y vamos a hacer, de hecho, aprovecho para actualizarlo. Entonces vuelvo otra vez a la carpetica donde lo tengo, donde lo descargué, es este archivo, hago doble clic y le digo siguiente. Entonces me ofrece un acuerdo de licencia, uno debería leer estos acuerdos de licencia, sobre todo cuando está en un contexto como de trabajo, pero nosotros lo pasamos un poco por alto, le decimos que aceptamos, siguiente. Aquí nos pregunta en dónde lo queremos guardar. No le tenemos que decir nada distinto a la ruta que él ya sugiere. También nos pregunta cuál es la carpeta donde yo tengo mis BST, mis plugins BST. Yo lo tengo en esta carpeta y él lo detectó en Program Files, Steinberg, BST Plugins. Él dijo, esa es la carpeta donde vi que usted tiene otros, se los pongo ahí. Y uno dice, listo, siguiente. Ready to install. Entonces ya está listo para instalar, le digo install y se va a la instalación. Esperamos un momentico, a veces Windows nos pone esta ventanita cansona de confirmación. Y no sé dónde lo habrá puesto. Ahí sí, ¿quieres permitir que esta aplicación realice cambios? Y yo le digo que sí, y entonces él me hace la instalación respectiva. Muy bien. Lo instaló, me dijo que terminó la instalación y está listo para usar en Reaper. La próxima vez que yo abra Reaper, Reaper lo va a detectar porque lo puse en la carpeta correspondiente a los BSTs. Algunos plugins como Helm instalan otro tipo de versiones que se llaman Standalone. Standalone es un programa que se puede abrir de manera autónoma sin tener que abrir un DAO para poder tocar con él, por ejemplo, en un contexto de tocar en vivo. Aquí abrí la versión standalone y aquí tengo mi sintetizadorcito preparado para ser utilizado, donde le digo cuál driver voy a utilizar para comunicarme con él, cuál es mi dispositivo MIDI, etcétera, y lo puedo utilizar en versión standalone. Entonces, standalone sin necesidad de DAW y me sirve para tocar con él en vivo. No es lo que nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a estar trabajando con Reaper. Y Reaper, yo les dije que debíamos haberlo tenido cerrado para la instalación, no importa, pero no lo va a detectar porque Reaper ya estaba abierto. Entonces yo vengo por aquí a las preferencias y aquí en las preferencias hay un elemento que dice plugins. Está en alguna parte.
plugins. Aquí están. Y aquí están todos los formatos de plugins de los que ya hablamos la vez pasada. Y está BST. Y le digo rescan. Rescan va a ser lo que debería haberse hecho automáticamente. Al abrir Reaper, él siempre hace ese reescaneo. Pero como no quiero cerrar Reaper, me da pereza, entonces le digo rescan. Entonces él va a decir buscar plugins nuevos o modificados. Y ahí lo detectó. Apareció el avisito muy rápido y lo detectó. De forma tal que cuando yo vengo a Reaper y le digo insertar un instrumento virtual en un track nuevo, entonces debería tener aquí disponible ese instrumento, Helm. Y aquí está. Y tenemos varias versiones disponibles. Y como les dije, vamos a preferir por razones de rendimiento la versión BST3. En algunos casos puede, y sobre todo cuando los programas son libres, a veces sucede que no me funcione bien la versión BST3. Ahí hay otras para probar si se resuelve el problema. Y aquí tengo mi sintetizador perfectamente funcionando. Entonces, esa es la primera forma de instalar los plugins, cuando son archivos ejecutables de instalación o instaladores de Windows. Bien, me voy a devolver para que busquemos uno que venga de la otra manera que les estaba diciendo. Voy a ir aquí a instrumentos y en instrumentos vamos a ver, por ejemplo, si este es también otro sintetizador. Ah, hay un problema con el enlace. Vamos a buscar otro, parece que el enlace cambió. Eh, este, Total Noisemaker. Aquí estamos en la página del plugin. Miren que uno siempre lo que hace es buscar la página del plugin. Aquí tengo un apartadito que me dice Downloads. Me cuenta cuáles son las versiones que me está ofreciendo. Y yo le voy a decir que necesito la versión de Windows. Y en este caso, ya no me ofrece un instalador de Windows. El archivo que me está ofreciendo que me va a descargar es un archivo .zip. Entonces descargamos ese archivo .zip y ya llegó el archivo. Voy a abrir la carpeta donde lo descargué. Es un archivo comprimido. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese archivo comprimido? Con esos archivos .zip. Clic derecho y decirle extraer todo. Les acepto todas las condiciones que le está poniendo y aquí estamos listos. ¿Qué hizo? Me creó una carpetica con el contenido de ese archivo zip. Y en esa carpetica tenemos varias cosas. Nos están ofreciendo, un instalador, igualito que el que tuvimos ahora. Entonces yo podría directamente instalarlo desde ese instalador. Pero supongamos que el instalador no vino y solamente me están entregando estos archivos. El más común, el que más vamos a utilizar es el archivo BST. Los archivos BST por dentro realmente se llaman archivos DLL. Ese archivo DLL que voy a hacer significa Dynamic Link Library, librería de enlace dinámicos, un tipo de archivos que se utiliza en Windows para hacer plugins BSTs, pero también para muchas más cosas distintas. Entonces lo voy a copiar y me voy a ir con el copiado, acabo de hacer control C, con el copiado a la carpeta donde yo tengo mis plugins. Entonces vengo a Program Files y aquí hay una carpeta que dijimos que se llamaba Steinberg y dentro de la carpeta de Steinberg algo que se llama BST Plugins. Y entonces, ¿qué hago? Cojo ese archivo y le digo pegar aquí. Me dice que necesito permisos de administrador, obviamente, estamos instalando cosas, necesitamos permisos de administrador y le digo continuar. Y entonces ahí lo puso. La próxima vez que abra Reaper, o si no lo quiero abrir, le puedo decir rescan, entonces él me lo va a detectar. Vamos a hacer rescan.
Options, preferencias. Aquí estamos ya en los plugins ubicados y le digo Rescan. Y ahí lo detectó de una. Entonces, vamos a agregar aquí ese instrumento virtual. Le digo tal. Y aquí apareció tal Noisemaker en sus varias versiones. Nosotros realmente solo acabamos de instalar la versión BST, pero yo tenía instaladas las otras. Entonces por eso es que me aparecen varias versiones. Le voy a decir BST 3. Recuerden la razón de eficiencia y, digamos, lo buen uso de recursos que me lleva a usar específicamente. Ay, escogí el que no era, este es vital. Ustedes tienen un profe que a veces está muy cieguito, que tiene el monitor muy lejos. Entonces, vuelvo aquí. Es que claro, vital, tal, como tiene un pedazo del nombre igual. Entonces aquí está tal Snowymaker. Y aquí está la interfaz de mi programita. Muy bien. Obviamente esos instrumentos que hemos puesto en este momento como ejemplo son sintetizadores. Y los sintetizadores pues básicamente sirven para crear sonidos, como lo habíamos dicho, a partir de modelos matemáticos y son mucho mejores para crear sonidos que no existen. Eso tiene una gran aplicabilidad en las músicas electrónicas, en las músicas experimentales de cualquier tipo, etcétera, etcétera. Pero si lo que yo quiero hacer es imitar instrumentos acústicos normales, debería utilizar más bien una versión de sampler, un plugin tipo sampler, que un plugin tipo sintetizador. De todos modos, aquí tenemos una serie de presets muy interesantes, pero miren que si yo escojo, por ejemplo, uno de estos bajos, son bajos útiles para ese contexto de las músicas electrónicas, urbanas, etcétera. Y ahí tenemos nuestro instrumento virtual funcionando. Ahí me están sonando un montón de cosas juntas porque las tengo todas activas. Bien. Como les decía, el asunto de los samplers es bastante interesante porque podemos utilizar instrumentos que ya existen, que fueron grabados a partir de instrumentos reales. Digamos que en este momento el rey de los samplers es Contact, el rey en el mercado. Y hay una cantidad de samplers que vienen para ese contenedor de samplers, por decirle así, que son gratuitos y otros que no lo son. Los que no lo son también los pueden conseguir en Root Tracker. Yo les he hablado de Root Tracker, pero hay una versión de Contact que es gratuita, que la pueden descargar y la pueden reutilizar. Yo tengo la versión comercial, entonces no voy a mostrarles la versión gratuita, pero en todo caso, yo aquí puedo buscar en productos, tengo todos los productos que tiene esta empresa y aquí me aparece Contact 8, que es la última versión de Contact. Y tengo la versión gratuita y la versión comercial. Contact por sí solo no suena, es como un rack para poner instrumentos sampleados. Les voy a mostrar a Contact funcionando. Entonces voy a agregar un instrumento virtual en un nuevo track y aquí voy a escribir Contact. Y aquí tengo mis versiones de Contact y voy a preferir la BST 3. Esperamos a que abra, puede ser un poquito más pesadito que otras cosas en la vida. Y me ofrece, como es un plugin que tiene múltiples salidas, él me dice que si quiere que agregue todo ese montón de salidas, tiene 64 salidas. No me interesa, en este momento voy a tener solamente una salida estéreo y no, más que eso. Te lo voy a decir no. Pero si le dijera sí, él me agregaría 64 tracks de audio por los cuales van a salir los instrumentos que yo ponga dentro del contact. Entonces le voy a decir que no para que solo sea estéreo. Espere un momentico, otro momentico. Y ahí está el contact.
listo para utilizar. Entonces aquí tengo las bibliotecas de instrumentos que yo tengo instalados, que he ido descargando de diversos lugares. Yo los mantengo en otro disco duro, les muestro por aquí. Este es el disco duro que yo utilizo para mis samples y tengo una carpeta gigante de samples con muchas cosas que puedo utilizar en un momento determinado. Entonces, esos samples son los que voy a cargar aquí en el Contact. Hay unos que vienen en un formato que se llama biblioteca. Voy a abrir uno de esos. Por ejemplo, este Session Keys Grand V, que es un piano. Entonces, me llevo para la página y no me interesa irme para la página en este momento, sino que me interesa cargar directamente mi biblioteca. Estos son los que tengo aquí. Es que vamos a cargar, por ejemplo, este, que es un reed organ, es decir, una especie de armoniecito. No sé por qué no me quiere cargar. Y pasa una cosa rara con este Contact versión nueva. Aquí está. Y vamos a cargar el armonicito que dijimos. Entonces, cuando yo cargo el armonio, lo primero me muestra es los presets que trae él. Y yo voy a escoger uno de ellos. Por ejemplo, este primero. Entonces, observen que él es como una especie de rack. En ese rack tiene varias posiciones y en cada posición carga un instrumento. Y aquí tengo mi instrumentico, que es tiene hasta los ruiditos del fuelle. Es uno de esos armoniecitos que usan en músicas de la India. Bien, supongamos que yo quiero cargar otros instrumentos. Aquí vengo a más y me ofrece mis otros instrumentos y mis otras bibliotecas. Y, por ejemplo, yo quiero cargar aquí unas cuerdas que se llaman Emotive Strings. Voy a cargar varios para mostrarles algo respecto a esto. Y entonces aquí voy a cargar esta, por ejemplo. Entonces observen que tengo los dos instrumentos cargados. Y si yo en este momento toco, suenan los dos instrumentos. Entonces yo aquí aquí tengo el de abajo, que son las cuerditas, que además tiene una cantidad de elementos muy interesantes. Y yo podría, digámoslo, configurarlo para tener en ese solo contact cargado varios instrumentos. Yo normalmente no hago eso, sino que cargo diferentes instancias de contact para tener más control de lo que estoy haciendo. En los instrumentos de contact también hay otro elementico interesante que son estas teclas pintadas de rojo. Esas teclas pintadas de rojo se llaman key switch. Los key switch sirven para cambiar versiones distintas de un sampler. Por ejemplo, estas cuerdas están sonando con armonio y todo. Déjame, yo voy a enmudecer el armonio o a poner en solo las cuerdas. Aquí están. Miren cuando cambio con el key switch lo que pasa. Tengo diferentes versiones que en algunos instrumentos pueden ser, por ejemplo, la versión de arco o de talón o de pizzicato Bartok o de cualquiera de los tipos de ataque asociados a ese instrumento. Entonces, eso es, digamos, lo básico, así muy rápido que podemos saber sobre el contact. Es un gran sampler, es una maravilla. Desafortunadamente es comercial, pero bueno, yo lo tengo eh, pirateadito porque no lo puedo comprar y creo que tiene sentido piratearlos a veces para no conocerlos y para no familiarizarse con estas herramientas. Bien, hay otro sampler que vale la pena mostrarles que existe y tengo un problema acá. Listo, muy bien.
Pegaditos los botones del mouse. Mm, Tengo mis instrumentos y tengo un instrumento que se llama Descent Sampler. Descent Sampler es maravilloso porque es un... Este mouse. Descent Sampler es un instrumento maravilloso y es al mismo tiempo una competencia gratuita de Kontakt. Entonces voy a buscar Descent Sampler, un instrumento que vale la pena conocer y utilizar. Y lo tengo. Es completamente libre, uno lo descarga, trae un instalador normal para Windows, y una vez que lo descarga, uno consigue samples para ese Descent Sampler. ¿Dónde los consigue? Los consigue en un sitio que se llama Pianobook. Aquí tenemos en mis plugins recomendados Pianobook. Entonces, aquí hay una cantidad enorme de paquetes de samples de muy buena calidad la mayoría de ellos. Uno también puede publicar samples que uno ha construido y vamos a buscar, por ejemplo, samples de coro. Aquí tengo unos samples de coro ofrecidos. Eh, Él trabaja con distintos formatos. En este momento solo les he hablado de los dos más conocidos, que son Kontakt, y acabamos de incluir Descent Sampler, pero en esta página también encontramos samplers en esos otros formatos que aparecen allí. Vamos a decirle que nos filtre solamente los de Descent Sampler, y aquí me muestra varios. Entonces yo puedo escoger uno de estos. Esto es un coro en la lluvia, interesante. Aquí nos cuenta cosas sobre eso y hay un download. Entonces yo le digo log to download porque para poderse hacer el download debería tener membresía en esta página y descargo mi sampler de este sitio. Cuando yo tengo instalado el Descent Sampler y tengo algunos samplers para ese Descent Sampler, entonces va a pasar esto en el Reaper. Voy a botar este track y voy a abrir un track nuevo y aquí voy a buscar Descent Sampler. Aquí está, Descent Sampler. Entonces voy a cargar la versión BST3 y aquí tengo mi sampler. Me está pidiendo que le diga cuál es la ubicación de mi biblioteca de samples. Yo lo tengo en este lugar de mi computador. Selecciono y aquí me cargó un sampler que yo había descargado para mostrárselos a ustedes, que es de un piano. Muy bien, y ahí tengo el plugin para poder trabajar con él. Hay un elemento interesante respecto a estos instrumentos de software que se utiliza mucho en las músicas que se producen hoy en día, que es una técnica que se llama layering, es decir, trabajar los instrumentos por capas. Resulta que a mí me parece bien bonito este piano, pero yo quisiera un instrumento de piano un poquito distinto. Entonces voy a hacer layering con alguna otra cosa. Por ejemplo, con un sintetizador. Voy a poner, por ejemplo, Vital. Y miren lo que estoy haciendo. Estoy cargando dentro de ese mismo lugar, en esa misma cadena de efectos, estoy cargando los dos instrumentos. Tengo el Vital y aquí le voy a poner
algún preset, por ejemplo, preset de vocecitas. Que podría ser este Key Station, por ejemplo. Entonces aquí tengo cargado mi preset. Y observen que yo tengo aquí ya señal en mis dos instrumentos, el piano y el sintetizador que está por debajo. Y ahí están los dos complementándose y compartiendo espacio. En este tipo de layering que estoy haciendo aquí no tengo tanto control, pero es bastante interesante. Y básicamente el control que tengo únicamente es el volumen, la proporción entre esos dos instrumentos. Va a decir que voy a poner menos pianito, por ejemplo. Voy a bajar este volumen. Miren que aquí cambia bastante la sensación de ese layering entre esos dos instrumentos. Si quiero hacer layerings más complicados, entonces utilizo otros plugins para modificar la señal. Por ejemplo, yo podría decir que utilizo un plugin divisor de manera que me mande un instrumento para la izquierda y otro instrumento para la derecha la ubicación estéreo. Y entonces aquí en la mitad pondría ese otro plugin que me hiciera la división. Podría ser una cantidad enorme de cosas. Ese ejercicio de layering es parte de algo que en producción se suele denominar diseño sonoro. Y muchos productores y muchos compositores en este momento incluyen esa parte del proceso creativo como una parte fundamental en sus producciones. Ellos quieren que ningún instrumento de los que utilizan o que algunos instrumentos de los que utilizan no se parezcan a ningún instrumento conocido. Entonces, construyen sus instrumentos a partir del trabajo con sintetizadores, del trabajo con samplers y de esta técnica que les acabo de sugerir que se llama layering. Es bien interesante trabajar con el layering. Bien, supongamos que ese ya es mi instrumento. Repasemos el asunto de la congelación. Yo voy a grabar algo con este instrumento. Lo voy a grabar en este momento. Y ahí en este momento lo que tengo es la información MIDI de lo que acabé de tocar, información que cuando le doy play se va a tocar el sintetizador de software, el instrumento virtual que yo tengo. Pero yo le puedo hacer en este momento ediciones. Recuerde que tengo varias maneras de verlo. Ahí hice doble clic para que apareciera esta ventana. Lo puedo ver como Piano Roll. En Piano Roll tiene un interés hacer ediciones, por ejemplo, respecto a la articulación, donde yo puedo coger todas las notas y, por ejemplo, aquí las voy a alargar todas, estas, por ejemplo, con el sentido de que se solapen unas sobre otras para que se escuche más legato. Es decir, aquí puedo hacer un trabajo interesante sobre la articulación o sobre determinados controladores o sobre las velocidades de ataque. Observen que aquí, cuando señalé mis velocidades de ataque, eh, velocities, me aparece esto y yo puedo decir, por ejemplo, voy a hacer un crescendo y pinto aquí mi crescendo. Muy bien. La otra forma de edición que tengo es la lista de eventos que no necesariamente es tan útil para nosotros que somos músicos, pero es posible que para resolver algún problemita sea útil. Y la versión en pentagrama, que se ve espantosa respecto al ritmo porque no prendí el metrónomo, entonces él no transcribió nada. Y además porque no tengo configurado aquí en Notation View Options la cuantización del display, es decir, cómo me lo va a mostrar. Va a sonar tal cual está, pero
él puede configurar una cuantización específica para el display. En este momento no me va a aportar nada, cualquier cambio que yo haga aquí no va a ser muy significativo porque no tenía el metrónomo prendido. Entonces, realmente ahí se ve espantosa la anotación. Bien, congelar. Para poder mandar el proyecto para el reto 3 hay que tener los instrumentos congelados. Entonces, ¿cómo lo congelo? Hago clic derecho y vengo a este menú y aquí hay una cosa que dice congelar, que siempre se me pierde y está acá. Render Freeze Tracks, congelar o renderizar o trazar y congelar. Y le voy a decir la primera, del primer conjunto de versiones, le voy a decir la segunda. Render tracks to stereo stem tracks and mute originals. ¿Qué va a hacer? Mandarlos a un nuevo track en estéreo y mutear los originales. Entonces aquí él está haciendo el proceso de render. Demora un momentico. Y aquí tenemos mi versión congelada del instrumento. Observen que el original, que es este que está debajo, está en mute. Y el que acabo de hacer, que es la versión congelada, esa sí es la que está sonando. Debería sonar exactamente igual. ¿Qué utilidad tiene eso? Tiene varias utilidades. La primera, lo que les decía para las entregas, si yo necesito compartir un proyecto con otros, debo siempre tener la decencia, y voy a utilizar ese término, de congelar los instrumentos para que esos otros que reciben mi proyecto no tengan que ir a buscar todos los plugins que no tienen. Porque entonces si ellos lo abren y no tienen el plugin, les va a aparecer un aviso que dice, usted no tiene este plugin. Entonces hay que ir a buscarlo en internet, descargarlo, instalarlo. Si es un plugin comercial, todavía peor porque hay que ir a comprarlo o piratearlo o quién sabe qué para poder escuchar el proyecto que le mandaron a uno. Entonces, primera razón para congelar los instrumentos virtuales. Segunda razón para congelarlos, el gastar menos recursos del computador. El computador, este sampler, ya no lo está cargando en memoria, ya no lo está cargando en la CPU, es decir, está trabajando menos con la versión en audio. Eso es una ventaja enorme cuando uno tiene un computador con recursos limitados, entonces uno va congelando ciertos instrumentos o congelándolos todos para poder trabajar a pesar de las limitaciones de su computador. Eso es bastante, bastante útil. Y la tercera, como tengo ya una versión en audio, pues puedo hacer cosas que puedo hacer con el audio, pero no con un instrumento virtual. Entonces tengo otras posibilidades creativas, otras posibilidades de edición, otras formas de trabajar que me van a ayudar a hacer cosas diferentes con mi producción. Ahora, este esta versión la debería desechar. No, porque es posible que yo quiera hacer cambios. Que yo diga, no, pues eso que toqué está en la menor, pero yo lo quiero en la mayor. Entonces me voy a devolver. Ya no me sirve la versión congelada. Me voy a ir a la versión original. Quito la versión congelada, la borro. Prendo la original. Vengo y hago las ediciones que quiera hacer y cambiar los acordecitos y las cositas que quiera hacer y después, si voy a compartir el proyecto o etcétera, cualquiera de las tres opciones que les digo, pues vuelvo y lo congelo. Eso aplica no solamente con los instrumentos virtuales, aplica también con las cosas grabadas en vivo. La idea es que uno debería congelar todo el proyecto para poder, o congelar track por track, todos los tracks del proyecto, porque si el que comparte el proyecto utilizó algún plugin que uno no tiene, adivinen qué pasa, pues no le va a sonar como uno espera que le debería sonar, o lo va a poner uno a que se rebusque el plugin que uno utilizó. Y si es un plugin comercial, pues es un problema.
Piensen además que si yo quiero compartir un proyecto con otros estudios de grabación o con otros productores y yo estoy utilizando, por ejemplo, samples comerciales, por ejemplo, una orquesta virtual que tiene algunos instrumentos de Contact, entonces tiene mucho sentido que yo congele esos instrumentos para que el proyecto pueda seguir su curso y mandárselo al que va a grabar el bajo, al que va a grabar la batería y que cada uno pueda ir escuchando lo que está quedando en el proyecto y no tenga que ponerse a reemplazar con otros instrumentos virtuales o a comprar los instrumentos virtuales que en este momento estamos destinando. Les cuento que los instrumentos virtuales son en muchos casos gratuitos, como los que revisamos en esta clase, pero en otros casos costosos y muy costosos. Hay, por ejemplo, una biblioteca de samples que se llama SAM, que cada sección es una biblioteca de Big Band, cada sección cuesta como $2.500. Y pónganse a pensar una cosa, si un instrumento virtual cuesta $2.500, que son alrededor de 10 millones de pesos, más los impuestos y todo, unos 11 millones de pesos. Si alguien está dispuesto a gastarse 11 millones de pesos en un instrumento virtual, es porque con esos instrumentos virtuales sí se puede obtener una enorme calidad. Ahora, ¿de qué depende esa enorme calidad? Básicamente de conocer muy bien ese instrumento virtual y de sentarse a ponerle todos los detallitos de articulación, de respiraciones, de vibratos, de diferentes tipos de ataques, las dinámicas y cada cosa, hasta que esos instrumentos realmente suenen convincentes. Mucho de lo que ustedes escuchan en la industria del cine, en la industria de los videojuegos, muchos soundtracks de películas en este momento son hechas íntegramente con instrumentos virtuales. Y ahí hay dos temas que revisar. Primero, es que la película no tiene plata. A veces es porque la película no tiene plata, pero a veces es porque el compositor dice lo que yo quiero lograr, no lo voy a lograr con una orquesta virtual porque tengo con los instrumentos, una orquesta real, perdón, porque tengo con los instrumentos virtuales otras posibilidades expresivas. Entonces a veces hay una razón estética detrás y otras veces hay razones prácticas. De todos modos, normalmente en esos productos, y les voy a mostrar enseguida unos ejemplitos de cosas, en esos productos que uno ve en la industria del cine y de los videojuegos hechos con instrumentos virtuales, no todo lo hace el compositor. En muchos casos, esos instrumentos los hace el compositor, los prepara el compositor con lo básico de la articulación y de cómo quiere que suenen, pero pasan a manos de un diseñador sonoro experto en ese instrumento virtual, que dice, bueno, yo voy a encargarme de toda la sección de saxofones y voy a hacer que esa sección de saxofones, hecha con un instrumento virtual, suene como tiene que sonar para que parezca una sección de saxofones real, ¿cierto? Les voy a mostrar algunos ejemplos de algunas cosas bien interesantes. Este es uno que a mí me parece muy interesante, el que les hablé ahora un poquito por sus costos. Permítame que esto está sonando del lado que no es. Pues este es un instrumento virtual que trae todas las secciones de la Big Band, que permite muchas cosas respecto a la articulación. Y miren, una producción hecha con eso. De hecho, es una producción hecha por los mismos fabricantes como para demostrar las cualidades y suena bastante bien. Escuchen un poquito.
Entonces, con los instrumentos virtuales sí se pueden hacer cosas demasiado interesantes. Por ejemplo, escuchen esto otro. Es este. O este otro. Es West Symphonic Course, es esta biblioteca las que les quiero mostrar. Adelantar un poco. Ahora, esas producciones virtuales también dependen mucho de lo que se haga con los instrumentos después de haberlos tocado con todas sus sutilezas y sus características, es decir, del tratamiento que tengan ya en producción, cómo los ubico en ese espacio de la producción para que realmente parezcan instrumentos de muy buena calidad. Entonces, con instrumentos virtuales se pueden hacer cosas muy bien hechas, pero hay que aprender, hay que estudiarlos y acercarse un poquito a un mundo bien interesante que es el de la orquestación virtual. Hay ciertos libros de orquestación que tienen sus capítulos de orquestación virtual y hay un libro que les voy a poner en la bibliografía, no está aún, pero se los pongo dentro de un ratico, que es un texto exclusivamente de orquestación virtual, que básicamente lo que trata es de enseñarnos a simular con la orquesta virtual de la mejor manera posible las sutilezas de una orquesta o de una producción real. Todo eso supone un trabajo enorme, pero ¿por qué se los cuento también? Porque de alguna manera somos siempre injustos con los instrumentos virtuales y decimos, no, eso no suena casi real, eso no funciona casi bien, hasta que vemos alguna producción y nos damos cuenta después de que nos había gustado por mucho tiempo, que eso lo hicieron con instrumentos virtuales y decimos, pero ¿cómo? Por Dios, pues aprendiéndolos a manejar. Esos instrumentos virtuales tienen una curva de aprendizaje bastante fuerte para poder llegar a ser realmente algo útil con ellos. Ahora, ¿tiene sentido utilizarlos por ahorrar dinero? Quizás sí, quizás no, porque si ustedes se ponen a pensar, si yo quiero grabar una trompeta que suene bien con un instrumento virtual, tengo que conocer muy bien mi instrumento virtual, quizás haberlo comprado, haberme sentado a estudiarlo, a leer el manual, a comprender todas sus sutilezas, tener todas las claridades posibles respecto a él y hacer mi trompeta que tiene una curva de trabajo también fuerte, es decir, gastarme 3 o 4 horas haciendo que esa trompeta suene como si hubiera sido tocada en un instrumento real. Eso sale más barato que pagarle a un trompetista para que toque. Desde luego que no. Hacerlo mal sale lo más de barato, pero hacerlo bien termina siendo más costoso. Entonces, yo los invito a que las razones por las cuales utilicen instrumentos virtuales, aparte pues de las prácticas que podemos tener en un curso como este, sean razones sobre todo de orden estético, porque con el instrumento virtual puedo obtener cosas que con el instrumento real no.
Obviamente, también sucede lo contrario. Con el instrumento real puedo tener cosas que con el instrumento virtual no. Y habría que buscar lo mejor de ambos mundos desde la perspectiva del productor y del compositor y del creador, donde uno utiliza para expresarse los medios que mejor le sirven. Muy bien, chicos. Hasta aquí la clase de hoy. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta sobre este asunto de los instrumentos virtuales. De todos modos, ahí les dejo en el material del curso una guía completa sobre cómo instalar esos instrumentos virtuales, lo que vimos en la clase de hoy, y además lo tienen en la grabación. Entonces, quedo atento a sus dudas y quedo atento a esta próxima entrega. Recuerden, los del plazo, los que están atrasados con alguna cosa o hicieron a tiempo la entrega, pero no la hicieron por High Note o no hicieron exactamente lo que había que hacer, tienen plazo para solucionarlo durante el día de hoy. Perdón, les dije que durante la semana actual hasta el viernes. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces les deseo un muy feliz día a todos y un feliz resto de semana. Que les vaya muy bien. Bueno, Qué hasta luego. pena. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Profe, respecto a lo de la maqueta, hasta el momento es la maqueta, ¿verdad? Sí, señor. Yo la subí y pues, pero me quedaron faltando de pronto unas cositas. Todavía forma pues como por decir, pues adelanto trabajo y entro pues como al link que se le envió, lo quito y reemplazo por el otro que ya llevé más adelantado. Ok. No, todavía más fácil, porque recuerden que si ustedes lo subieron por High Note, que es como hay que subirlo, lo que tienen es que entrar a la cuenta de High Note y reemplazar los archivos que necesiten reemplazar. No tienen que volver a hacer nada en el Teams, porque en el Teams ya está el enlace al proyecto. Ah, listo, ¿Ok? profe, de una, muchas gracias. Sí, Listo, muchachos, muy bien. Nos vemos entonces. Muchas gracias a ustedes. hasta luego, profe, hasta luego, muchachos.